Hay personas que no pueden dejar un juego al 98%. Tal vez tú eres una de ellas. Personas que no consideran que un juego esté terminado hasta que ven una pequeña notificación aparecer en la esquina de la pantalla. Y no hablo de los créditos, no hablo de esa música final que suena mientras pasan los nombres del equipo de desarrollo. Ni siquiera hablo de terminar la historia. Hablo de ese pequeño trofeo que te dice que has conseguido el 100%. Ese pequeño icono que convierte horas de experiencia en un número perfecto. Ese dulce sonido que transforma la aventura en una cifra. Hablo de exprimir cada rincón, cada misión secundaria, cada coleccionable absurdo escondido detrás de una pared invisible, cada conversación opcional, incluso cada desafío que el juego te susurra en silencio. Hablo de ese momento en el que sientes que lo hiciste todo, que no quedó nada pendiente, que dominas cada sistema, que no hay nada más en el juego que ofrecer, que nada quedó fuera de tu control. Y si ese icono no aparece, algo se siente incompleto, como si dejarlo al 82% fuera una pequeña derrota silenciosa. Pero, ¿y si ese todo fuera solo una ilusión? ¿Y qué tal si ese porcentaje no significa que lo viviste más, sino que lo mediste mejor? Porque ese pequeño trofeo cambia la forma en la que jugamos. Y tal vez también cambió la forma en la que disfrutamos. Aunque hoy asociamos los trofeos con PlayStation, la idea empezó antes, más específicamente en 2005, cuando Microsoft lanzó al mercado la Xbox 360, y junto con ella los logros. Por primera vez, el progreso no quedaba solo dentro del juego, no era algo que desaparecía cuando apagabas la consola, quedaba en tu perfil. Era algo público, se acumulaba y lo más importante, se podía compartir. El GameScore empezó a crecer y con él también el ego, porque de repente tu valor como persona se podía resumir en un número digital, porque ya no jugabas solo por diversión, jugabas por demostrar cuánto tiempo, cuánta habilidad y cuánta dedicación estabas dispuesta a invertir en tu hobby. Tu perfil se convirtió en una carta de presentación, un número que decía en silencio, yo he jugado más que tú, y probablemente he dormido menos también. Y aunque nadie lo admite, todos miraban ese número. 3 años después, en 2008, Sony responde en la PlayStation 3 con su propio sistema de trofeos. El trofeo de bronce, plata, oro y finalmente platino. Y ese último cambió algo fundamental, porque el platino no era un logro más, era un símbolo. Una certificación invisible que decía, este juego ya no tiene secretos para mí. Era la prueba de que lo hiciste absolutamente todo, o al menos todo lo que el sistema decidió medir. Y como curiosidad, el primer juego que incluía de manera nativa este sistema de trofeos era el Pixel Junk Event, con trofeos de bronce y plata. Y el primer juego que incluyó el trofeo de platino fue el primer Uncharted. Y como dato extra, al inicio, en una versión muy temprana, el trofeo de platino era una corona de color rojo o rosa. La verdad no estoy tan seguro de qué color es. Pero, ¿por qué logró hacer un cambio tan grande? El cerebro humano tiene un problema con lo incompleto. No soporta ver algo al 98%. No tolera la barra casi llena. Existe algo llamado efecto Zeigarnik. No tengo ni idea de cómo se dice. Zygarnik. Tendemos a recordar más lo que está inconcluso que lo que ya terminamos. Y los trofeos explotan exactamente eso. Si escuchas el sonido de un trofeo, sientes algo, una pequeña descarga de dopamina, un refuerzo positivo y una confirmación inmediata de que has avanzado. Y cuando ese progreso es visible para otros, se transforma en un estatus, en validación, en identidad. Y aquí nace el término de cazador de trofeos. Ya no solo quieres terminar el juego, quieres dominarlo, exprimirlo, romperlo, optimizarlo, convertir cada mecánica en una lista de tareas. Y aquí aparece algo curioso, porque el cazador de trofeos no siempre empieza haciéndolo. A veces empiezas con algo pequeño, un logro fácil, uno que salta sin buscarlo, y de repente ves que tienes 3, luego 7, luego 18. Y cuando te das cuenta, ya estás mirando la lista completa, pensando, bueno, ya que estoy, ¿por qué no hacerlo todo? Y aquí es donde el sistema funciona perfecto. No te obliga, te seduce, te empuja suavemente y te convence de que terminarlo todo es lo lógico.
como si dejarlo al 82% fuera una especie de fracaso silencioso. Pero el verdadero conflicto no está en el sistema, está dentro del jugador. Ese momento exacto en el que estás jugando y ya no sabes si lo estás disfrutando. Ese momento en el que repites una sección por quinta vez solo porque necesitas que el contador marque cero muertes. Ese momento en el que miras la lista más que el juego y te preguntas en silencio, ¿esto sigue siendo divertido? Pero sigues, porque ya invertiste demasiado tiempo, porque ya estás tan cerca, porque abandonar ahora duele más que continuar. Y ese es el punto más peligroso. Cuando la motivación ya no es curiosidad, es inercia. Y no todos los trofeos son iguales. Al principio muchos eran simples. Terminar la historia, derrotar a cierto jefe, completar el juego en dificultad alta. Eran extensiones naturales de la experiencia, pero con el tiempo empezaron a volverse más extremos. Terminar el juego sin morir, hacer un speedrun de menos de 3 horas, jugar 100 partidas online. Aunque todos sabemos que el online morirá 3 años después, o tal vez a la semana. Conseguir 800 coleccionables innecesarios. Porque claramente 799 no eran suficientes. Estoy vigilando Uncharted. Algunos eran retos creativos, otros puro desgaste, y ahí algo empezó a cambiar. Muchos jugadores empezaron a iniciar partidas con una guía abierta al lado, no para descubrir, sino para optimizar, para evitar trofeos perdibles, para planear builds perfectas, para no arruinar el platino. Y en ese momento algo se rompe, porque ya no estás explorando, estás calculando, ya no estás viviendo una aventura, estás ejecutando un plan. Y cuando un pasatiempo empieza a sentirse como obligación, se transforma. Si bien los platinos alargan la vida de los juegos, también pueden matar la espontaneidad. Esa sensación de encender la consola sin plan, de perder el tiempo, de jugar mal, de equivocarte sin consecuencias. Porque ahora todo error tiene un costo, y ese costo es arruinar el 100%. Y al final llega el sonido, la animación, el platino. Lo conseguiste. La captura de pantalla, la satisfacción. Y después, nada. Solo tú y el menú principal mirándote como diciendo, ¿eso era todo? Solo queda silencio. Un menú principal. Un juego completamente exprimido. Y una sensación rara. Porque no siempre hay euforia. A veces hay vacío. A veces está ese ¿y ahora qué? Porque cuando la meta era completar y ya completaste, el juego deja de tener propósito. No porque la historia terminó, sino porque la lista terminó. Y eso cambia la forma en la que recordamos esa experiencia. Y también existe algo de lo que casi nadie habla. Y es el miedo al platino. Gente que no empieza juegos largos porque la lista se ve imposible. Jugadores que abandonan títulos al descubrir trofeos online inalcanzables. Bibliotecas llenas de juegos al 12%. Pero ese porcentaje no es solo un número, es un recordatorio, un pequeño fracaso visible. Cada juego nuevo no es solo una experiencia, es un compromiso, porque si lo empiezas, deberías terminarlo. Y si lo terminas, deberías completarlo. Y si no lo completas, ese 14% se queda ahí, mirándote. Yo mismo he dejado juegos sin empezar, solo porque la lista parecía imposible. Juegos como Crypt of the Necrodancer o Cuphead, o incluso Dark Souls. Porque mi cerebro dijo, si no puedo hacerlo perfecto, mejor ni lo intento. Y eso dice mucho, porque el sistema que nació para motivar, a veces termina paralizando. Más horas jugadas significan más retención. Más retención significa más posibilidades de comprar un DLC, volver meses después e incluso mantener activa una comunidad. No es maldad, es un diseño.
Los trofeos no solo recompensan, diseñan un comportamiento, te enseñan a medir tu diversión en porcentajes. Y cuando algo se puede medir, se puede optimizar. Y cuando se optimiza, deja de ser una experiencia, se convierte en un trabajo. Y es un trabajo que no te paga. Con el tiempo nacieron páginas como PSN Profiles o True Achievements, trayendo con ellas rankings, rarezas y porcentajes globales. Y entonces el platino dejó de ser individual. Se volvió algo competitivo, algo comparativo. Entrar al perfil de un amigo y ver 40 platinos, ver 98% de completitud y sentir, aunque sea por un segundo, que estás un poco atrás, que tu perfil es menos impresionante y aunque nadie lo diga, a ti te importa, aunque finjamos que no, porque ahora tu tiempo libre es visible, evaluable y cuantificado. Antes de los trofeos existían los high scores, finales secretos, desbloqueables, completar la Pokédex en Pokémon rojo y azul, por dar un ejemplo. Siempre hubo algo que nos susurraba que nos quedáramos un poco más, pero ahora esa voz tiene un número, un porcentaje y un sistema permanente. Y aquí llegamos a una conclusión. El platino no es solo un trofeo, es una promesa. La promesa de que todavía tienes algo más por hacer. Pero también es una ilusión, la ilusión del control absoluto, porque ningún juego se resume en un porcentaje. Hay recuerdos que no aparecen en la lista, momentos espontáneos, errores divertidos, decisiones mal tomadas. Nada de eso da trofeos. Y sin embargo, eso es lo que realmente recordamos, porque hay algo curioso que casi nunca se dice. Imagina que alguien tiene 40, 60 o 100 platinos, una biblioteca impecable, todos al 100%, cada barra llena y cada lista completada. Y ahora pregúntale algo simple. ¿Qué recuerdas de ese juego? A veces no te habla de una escena, no te habla de una emoción y no te habla de un momento que lo marcó. Te habla de una estrategia, de tal trofeo perdible, ese jefe que lo hizo con tal build, ese logro que dependía totalmente del RNG. Recuerda el proceso, pero no siempre recuerda la experiencia. Ahora imagina lo contrario. Alguien que nunca sacó un platino, que dejó juegos a medias y que jamás abrió una guía, pero que todavía recuerda la primera vez que encendió su consola y venció a un jefe imposible. Ese giro de historia que lo dejó en silencio, esa madrugada en la que dijo una partida más. Y cuando miró el reloj realmente ya eran las 4 de la mañana. No tiene el 100%, pero tiene el recuerdo. Y entonces la pregunta cambia. ¿Estamos completando juegos o estamos acumulando pruebas digitales de que los completamos? Porque el platino guarda tu rendimiento, pero no guarda lo que sentiste. Y quizás la verdadera ilusión no es haberlo hecho todo, es creer que todo se puede medir. Tal vez la pregunta no es cuándo empezó todo esto, sino cuándo dejamos de jugar por diversión y empezamos a jugar por completar.